Pues bueno, buenas tardes a todos los presentes. Les agradecemos unirse a esta conferencia que reinicia continúa nuestro ciclo de conferencias Retos de Didáctica de la Química, que es un evento que coorganizamos la Delegación Puebla de la Olimpiada Nacional de Química, la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Red de Docentes Transdisciplinar de México, a la cual agradezco infinitamente todo el ejercicio de difusión que ha hecho de nuestras conferencias anteriores y bueno, de la conferencia de hoy. Y a mí me tiene sumamente emocionado. Hemos tenido a grandes ponentes, pero bueno, el día de hoy tenemos a una de las voces más autorizadas que hay en México para hablar sobre didáctica de la química y les quiero leer una breve reseña que me hizo llegar. El doctor Plinio Jesús Sosa Fernández realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Química de la UNAM. Ha impartido 198 cursos de 30 diferentes asignaturas en bachillerato, licenciatura y posgrado, 51 cursos para formación y actualización de profesores. Ha publicado un total de 86 artículos, de los cuales 65 son de divulgación, 14 libros, 11 de texto y 3 de divulgación, 11 capítulos de libro, 12 tesis de licenciatura, 7 tesis de maestría. Tiene a su cargo la cápsula semanal sobre química en Radio UNAM desde el 2019. Fue consejero técnico de la Facultad de Química de la UNAM en el periodo 95-2001, jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la Facultad de Química de la UNAM del 2005 al 2007, secretario académico de docencia del 2007 al 2013, consejero universitario en el periodo 2016-2022. Desde el 2022 es coordinador de la maestría en docencia de la UNAM y en el 2018 celebramos junto con él el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, el cual le fue otorgado en el área de docencia, un experto en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo un gran amigo. Muchas gracias, Plinio, por hacer espacio en la agenda, que insisto, yo sé que es compleja, y reitero, si hay una voz autorizada para hablar de didáctica de la química en este país, pues eres tú. Te agradezco y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Plinio. Claro. No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo soy fan de ustedes, de la UAP, y que siempre que me encanta estar con ustedes, ir con ustedes, etcétera, etcétera. Y la guapachosa. Muy bien. Bueno, creo que puedo compartir, ¿verdad? Sí, y si no, permíteme, te voy a hacer también coorganizador para que puedas hacerlo. Dame un segundito, pero se supone que podrías. Ujú. Ujú, sí, sí puedes, te debe dar la oportunidad. Y si no, Sí, debe ser. te voy a pasar a presentador, permíteme. Ok. A ver, ahí está, ahí te debe dejar, Ah, ok, a ver. junto Déjame al video. ver qué está pasando aquí. Mm. Me dice que si pantalla o aplicación. Pantalla, Pantalla debe ¿verdad? ser, sí, pantalla. Ujú. Pero me dice. Ventana, a ver. Aquí está. Ahí está. De Ahí está, acuerdísimo. listo. Ahí está. Bueno, pues voy a empezar. ¿Sí? Este, sí, es que siempre ha sido difícil enseñar química y aprender química. Siempre ha sido más o menos difícil. Y la pregunta es, ¿de veras es que es difícil o adivinar la estamos diciendo mal? Déjenme ver aquí. Ok, ahí está. Entonces, eh, voy a hablar de algunas cosas, algunas palabras, ¿no? Porque estamos hablando de palabras y de frases en química. Materia, átomos, sustancias puras, mezclas, composición química, compuesto, elemento. Y, y a ver qué podemos sacar de toda esta discusión. Entonces, yo lo que he visto a lo largo pues, de mi carrera, ¿no? Como docente, es que se confunde compuesto con mezcla, ¿no? Los alumnos, ¿sí? También confunden compuesto con molécula
elemento con átomo, compuesto con sustancia, material con sustancia, y más, más todavía. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo lo platicamos, cómo lo hemos platicado. Por ejemplo, este es muy común, ¿no? Todos decimos, la materia está hecha de átomos. Es verdad. No podemos decir que esto sea mentira, es correcto, es verdad. Sí, no hay más. Sin embargo, a mí no me gusta, porque miren, materia es algo abstracto, es todo y es nada, todo es materia. Pero al mismo tiempo, si yo le digo a un alumno, a un niño, ¿sí? La materia, pues, ¿qué puede entender él por materia? De hecho, hay que acordarnos que en la alquimia original, en la antigüedad, lo único que decían era la materia y lo no material, ¿sí? Entonces era algo, pues todo, ¿sí? Y luego dice, está hecha de átomos, pero los átomos no se ven, ¿sí? Los átomos no se ven. Entonces, yo creo que esto didácticamente, pedagógicamente, no es quizás la mejor manera de presentarlo, a pesar de que es una verdad, ¿sí? Lo que os decía, la primera idea que tuvimos nosotros, los Homo sapiens, fue la de distinguir lo material de lo no material, ¿no? Estaban los pensamientos, las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y eso era, y lo otro, que era la materia, pero una sola, ¿sí? Solo era la materia, y todo lo que veían nuestros antepasados era distintas presentaciones de una sola cosa, que era la materia, ¿sí? Entonces, las hojas, la hierba, las rocas, el aire, el agua, el mar, eran distintas presentaciones de una sola cosa que ellos llamaban la materia. Y además había otra cosa, o sea, era continua. No había modo de ver los huecos, los vacíos, las partículas, eso no se veía. Entonces, yo creo que la palabra materia induce a pensar en una sola pasta continua en distintas presentaciones. Algo así como la concepción que tenían nuestros antiguos, ¿no? Nuestros antepasados, especialmente, bueno, en todos lados, los alquimistas, los griegos, etcétera. ¿Sí? Bueno, y esto fue fundamental, porque no hay modo, nuestros sentidos nos dicen que se trata de una pasta continua, es algo continuo, y eso es lo que vemos. ¿Sí? Pero también hay que tener cuidado, porque no toda la materia está hecha de átomos, ¿sí? En lo que decíamos hace rato, la materia está hecha... ¿Los protones son materia o no? ¿Los electrones, los quarks, son materia o no? Las sales están hechas de iones, no son átomos. El agua está hecha de moléculas, no son átomos. Los metales forman redes donde muchos núcleos comparten muchos electrones. Las cerámicas forman redes donde los eslabones son del tipo IC, ¿no? X unido a Y, ¿no? Mediante un par de electrones. Entonces, ok, lo que pasa es que falta la palabra correcta. No, siempre, vamos a encontrar siempre a alguien que nos diga, la madera es una sustancia que, pero, no estoy pero la materia no es una sola sustancia. El aire contiene varios compuestos, principalmente nitrógeno y oxígeno, pero ni nitrógeno ni oxígeno son compuestos. La molécula de petróleo rica en, eso yo lo escuché a un político hace no pocos años, ¿sí? Perdón, hace no muchos años, la molécula de petróleo, bueno, primero el petróleo, pues una mezclotototota, ¿sí? Y aparte, pues no hay molécula de petróleo, ¿no? En fin. La molécula de cloruro de sodio, no, en el cloruro de sodio no hay moléculas, hay iones, ¿sí? En fin, todo esto está mal. Y es lenguaje, es formas de hablar. Entonces yo creo que lo podemos hacer muy de otra manera. También esto es algo que, aunque no esté dicho explícitamente, da lugar a que los alumnos piensen que así es. Por la forma como presentamos el temario, el tema, ¿no? Queda la impresión de que los compuestos están arriba de los elementos. Es decir, a partir de los elementos formamos los compuestos. Los compuestos jerárquicamente quedan arriba de los elementos, ¿sí? Las moléculas están arriba de los átomos, ¿sí? Y también, sin querer, se está diciendo que los compuestos consisten en moléculas y los elementos consisten en átomos, pero no necesariamente. Hay compuestos que son iónicos y hay elementos que son moleculares.
¿no? Entonces, también yo creo que esto hace que sea muy difícil de entender esto. Son cosas básicas, ¿eh? Pero yo creo que podemos tardarnos más, ¿sí? En vez de decir, la materia está hecha de átomos, podríamos un poquito de más de matiz, un poquito de más detalle, un Sus poquito de amigos más le dijeron que tiempo, hiciera una ¿sí? obra para un público más amplio y él escribió entonces algo que nadie se podía imaginar que iba a ser más famoso que el libro anterior, que es algo que se llama el ensayo filosófico. Permíteme, voy a cancelar, ya vi quién Ese es. ensayo filosófico, Creo que hay alguien que está platicando. Sí, ya lo cancelé, ya. Bueno, la cosa es que sí podríamos partir de lo más cercano a la gente, al alumno, ¿sí? Ir a lo más abstracto o a lo menos conocido, ¿sí? Lo menos visto. Entonces, ¿de qué estamos hechos los objetos y los seres? De materiales. Ahora, es un material, la sustancia, son materiales de aspecto homogéneo que constan de un solo constituyente, es la sustancia. Ese material es una sustancia, ¿sí? Se tienen registradas más de 204 millones de sustancias. 204 millones de sustancias. Las tenemos registradas nosotros los Homo sapiens. Déjenme decirles algo. Las sustancias que hay en la naturaleza, o sea, las que ya estaban antes de que llegáramos nosotros, los Homo sapiens, pues no eran 204 millones, eran muy poquitas, ¿sí? Pero esas 204 millones es porque las hemos hecho nosotros, los químicos, ¿sí? Es decir, los químicos del mundo, pues, no tienen vida, ¿no? No tienen Instagram, no tienen Facebook, no tienen TikTok, no tienen Thread, no tienen no sé qué tantas cosas. Pues están ahí metidos en el laboratorio haciendo y haciendo y haciendo nuevas sustancias. Entonces, sí, hay más de 204 millones de sustancias, más las que se acumulen este año, ¿ok? Eso lo sabemos porque el Chemical Abstracts va registrando cuántas sustancias se van creando año con año. Y cada año actualiza el reloj, ¿no? De las sustancias. Partículas. Dije yo que las sustancias consisten en partículas y son tres, todas de la misma jerarquía, átomos, iones y moléculas, en estricto orden alfabético. Los átomos son partículas neutras de un solo núcleo. Las moléculas son partículas neutras de varios núcleos. Los iones son partículas cargadas y pueden ser de un solo núcleo, los monoatómicos, o de varios núcleos, los poliatómicos. Ahí está, todas, ahí están todas en ese cuadrito. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay entre sustancia y partícula? Es la misma que hay entre manada y búfalo, parvada y pájaro, cardumen y pez. Es decir, sustancia se refiere al conjunto, mientras que partícula se refiere a un solo individuo. Entonces, tenemos un vasito con agua. ¿No? Esa agua es la sustancia agua. Las moléculas de agua no las vemos, ¿sí? Son muy chiquitititas y no alcanzamos a verlos porque nuestra visión alcanza a ver longitudes de onda del orden del visible, pero no de cosas más chiquitas, ¿sí? Entonces, no, ¿ok? Sustancia, colectivo, partícula, individuo. ¿Mm? Clasificación de la materia. Esto está en todos los libros y en todos los cursos de química. Dice, materia, se clasifica la materia en sustancias puras y en mezclas. ¿Sí? No voy a argumentar porque me cuesta un poco de trabajo, pero voy a poner un contraejemplo. Un contraejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal que nuestros colegas biólogos, que nuestros profesores de biología, nos hubieran enseñado así la clasificación de vertebrados? Peces puros, anfibios puros, reptiles puros, aves puras, mamíferos puros y mezclas. Es la química la única disciplina que yo conozco en que las mezclas de categorías es una categoría. No, no puede ser. Solo hay peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. No hay una categoría que sea de mezclas. Eso no puede ser. Si llegamos a un lago, a un pantano, a un río, y encontramos ahí reptiles, aves, mamíferos, anfibios y peces,
Pues eso no es una categoría, es una mezcla de varios especímenes que corresponden a distintas, que pertenecen a distintas categorías. Por cierto, ¿qué es eso de pez puro? Porque me hace pensar que hay peces impuros. ¿Qué es un pez impuro? ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere cuando dicen sustancia pura? Porque eso querría decir que hay una cosa que se llama sustancia impura. A mí que alguien me explique qué pudiera ser una sustancia impura. Lo que sí puede hacer es que haya un material que consista en dos sustancias, que una esté en mayor cantidad, no sé, 99%, y que haya un 1% de la otra sustancia, ¿sí? Y entonces sí podríamos decir, esta no es una sola sustancia, es una sustancia que está acompañada de otra sustancia, ¿sí? Y es una mezcla. Fíjense que estoy cambiando la palabra, el adjetivo puro, con solo, ¿eh? Pero cuando decimos, no es lo mismo decir una sustancia que una pura sustancia. O sea, no es lo mismo decir, tenemos agua pura que tenemos pura agua. Tenemos solo agua. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos, cuando metemos esa palabra de pureza. Pero eso causa mucho daño y hace muy incomprensible los conceptos básicos de la química. ¿Sí? Miren, pues podemos hacerlo todo, podemos decirlo todo con más detalle. Los objetos, cuerpos y seres están hechos ¿de qué? De materiales. Esos materiales pueden ser de un solo constituyente o de varios constituyentes. Si es un solo constituyente, ya acabé, es una sustancia. Si un material es de un solo constituyente, ese material es una sola sustancia. Si un material consiste en varios constituyentes, es una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Pues de varias sustancias. Y hay mezclas que tienen aspecto homogéneo y hay mezclas que tienen aspecto heterogéneo. ¿Sí? Aquí no hay ninguna cosa que pensar más ni reflexionar. Agua de tamarindo. A leguas se ve que es una mezcla, porque hay una parte que es sólida, de color marrón, ¿sí? Que está flotando, que está suspendida, que puede precipitar, ¿no? Puede caer, y hay un líquido transparente. Son dos sustancias, por lo menos hay dos. Ha de haber más, ¿eh? Porque si le echas azúcar y si no sé qué tantas cosas, eso es una mezcla heterogénea, sin duda. Pero las que son engañosas son las mezclas homogéneas, porque parecen ser una sola cosa, parecen ser una sola sustancia, y no, son una mezcla. Por ejemplo, agua con sal, azúcar con agua, ¿sí? Esas son disoluciones, pero hay otras que tienen aspecto homogéneo y que no son transparentes, que son opacas, etcétera, etcétera. Son los coloides. Pero los coloides son súper, recontra, hiper importantísimos, porque la sangre es un coloide, la mayonesa es un coloide, el smog es un coloide, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Bueno, mucho de lo que se hace en farmacia, mucho de lo que se hace en cosmética son coloides, mucho de lo que se hace en alimentos son coloides. Entonces, bien vale que en nuestras clases no hablemos solo de mezclas heterogéneas y de disoluciones, sino también de coloides. Por cierto, ¿no? Yo sé que aquí buena parte de nuestro público, buena parte de nuestra audiencia son docentes y me van a decir, oye, no, los coloides normalmente se ponen como heterogéneas. Sí, claro que sí. En los libros va a estar como del lado de las heterogéneas. ¿Pero por qué? Porque hacen un experimento, ¿no? Le ponen un haz de luz y entonces se dan cuenta que esa cosa no es una disolución, sino que es algo que podrías llamar heterogéneo, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, ¿qué es lo que ven los alumnos? Un material de aspecto homogéneo. Entonces yo lo pongo acá, en coloides. Por cierto, estas disoluciones, si nos tomáramos una chiquitolina, ¿no? Como la del Chapulín Colorado, y nos hiciéramos del tamaño de las moléculas y de las partículas químicas, claro que veríamos que es heterogénea. O sea, el asunto de homogéneo o heterogéneo tiene que ver con el punto de vista, ¿no? ¿Qué alcanzamos a ver? Yo lo veo con el aspecto, ¿lo veo homogéneo o lo veo heterogéneo? Pero bueno, entonces, no importa, ¿eh?
si la ponemos amarrado a los homogéneos o a las heterogéneas, no importa. Lo que sí es importante es que el alumno vea que es algo intermedio entre lo totalmente homogéneo y lo totalmente heterogéneo. Esos son los colores. Algo entre estas dos, ¿sí? Da igual a cuál cajón lo amarremos. Ok. ¿Cómo usamos la palabra elemento? Yo creo que la usamos de dos maneras. O sea, tiene dos acepciones. Por un lado decimos que son las sustancias más simples, las que ya no se pueden descomponer en otras. Pero por otro lado, también aquí en las fórmulas, yo digo, esta S de la fórmula del ion sulfato es el elemento azufre. Esta S, ¿no? En la estructura de Lewis, en la fórmula totalmente desarrollada del sulfato, aquí hay ese elemento. Pero son dos cosas muy distintas, porque esta sustancia simple es algo macroscópico, es el colectivo. Y en cambio esta cosa es más bien algo que tiene que ver con la representación de una partícula, ¿sí? ¿Cómo represento yo al ion sulfato? ¿Cómo represento yo al ion sulfato? Son dos cosas. Primero, desde el punto de vista de escala, esto es algo chiquititito, porque estamos hablando de adentro de la partícula, ¿sí? Y acá estamos hablando del colectivo, es decir, de la sal, sulfato de sodio, ¿no? Que tenemos guardada en un frasco o en el almacén, que la podemos comprar, que la podemos vender, ¿sí? No, esto es otra cosa. Son dos acepciones y no son lo mismo, ¿sí? Aunque sean las dos. Entonces, bueno, déjeme decirles una cosa. El mismísimo Mendeleev distinguía entre sustancia simple y el concepto de elemento. Él pensaba que sustancias simples son las reales, las concretas, las que se pueden comprar, se pueden vender, se pueden almacenar, ¿sí? Y en cambio, elemento abstracto, decía, es una entidad inobservable, que es la esencia de los cuerpos simples y que es inmutable en los cambios químicos. Es decir, en la sosa hay algo del elemento sodio. No está la sustancia elemental sodio, pero sí está esa entidad inobservable que es la esencia del sodio y está en la sosa. Y vuelve a estar cuando lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, vuelve a aparecer, sigue ahí inmutable en el cloruro de sodio. No es lo mismo elemento abstracto que sustancia simple, ¿sí? El elemento es esa cosa inobservable, esencia de los cuerpos simples, que se conserva en los cambios químicos, que va pasando de una sustancia a otra y la podemos reconocer como la esencia de esa cosa que inventamos que se llama elemento abstracto, ¿sí? Esto es de Mendeleev. Y por alguna razón, los futuros químicos y los futuros docentes, ¿no? Después de él, perdón, los posteriores, más que los futuros, los posteriores, pues no le hicimos caso. Nos valió gorro lo que dijo Mendeleev y hicimos esto, que es lo que no se debería hacer, ¿sí? Pensar que son sinónimos. No. Elemento químico no es lo mismo que sustancia elemental. No es lo mismo la magnesia que la gimnasia, aunque se parezcan, ¿sí? Entonces, no, son dos cosas distintas. Mendeleev dijo con toda claridad que sus tablas, porque fueron varias, la primera fue en 1869, pero hizo más conforme se iban descubriendo nuevos elementos y se iban sabiendo más cosas de los elementos, y él dijo que su tabla era de elementos abstractos, no de sustancias simples, ¿sí? Muy bien, déjenme aquí atreverme a parafrasear un poco a Mendeleev y a decir con términos actuales y desde mi punto de vista, ¿cómo pudiéramos definir elemento químico? Entonces, para mí, el elemento químico es una entidad simbólica que sirve para representar a los átomos. Es como lo usamos, ¿no? En las fórmulas. Los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones, es lo que los hace el mismo elemento, ¿sí? Y distingue a unos de un elemento de otros de otro elemento, ¿sí? Hay 118 elementos distintos y a cada uno se le ha asignado un nombre y un símbolo químico y se acostumbra a agruparlos en nuestra querida y preciosa tabla periódica de los elementos químicos, ¿ok? Entonces, esa podría ser una definición de elemento químico. Pero está todo dar, porque yo puedo definir sustancias elementales y sustancias compuestas.
Sustancias elementales constituidas por un solo elemento y sustancias compuestas, valga la redundancia, compuestas por varios elementos, ¿sí? Entonces, en vez de decir elemento, que sería, digo, sustancias elementales, en vez de decir compuesto, digo sustancias compuestas, aunque me tarde más, sustantivo y adjetivo, ¿ok? Porque compuestas es lo que califica a sustancia, pero ambas, tanto las sustancias elementales como las sustancias compuestas, son sustancias y son de la misma jerarquía. No es cierto que estas estén por encima de estas otras. No, son iguales, ¿sí? La única diferencia es que estas están constituidas por un solo elemento y esta por varios elementos, ¿sí? Es la única diferencia, pero son igual de sustancias unas que las otras, ¿sí? A la hora de que eliminamos el sustantivo y nos quedamos con el puro adjetivo, echamos a perder el asunto y hicimos más confuso lo que era simple, ¿sí? Lo que era fácil de entender se volvió difícil de entender, ¿sí? Bueno, entonces, cuestión de jerarquías era lo que estaba yo diciendo, pues no, ¿verdad? Sustancias son ambas, las compuestas y las elementales, y son de la misma jerarquía, son idénticas. No hay ninguna diferencia fundamental entre sustancias compuestas y sustancias elementales. Son sustancias, ¿sí? El hecho de que sean de un solo elemento o de varios elementos, pues es circunstancial y no tiene mayor trascendencia, ¿sí? Sí, le podemos poner su palomita, ¿sí? Composición química. Aquí es otro lío, ¿sí? Porque hay dos composiciones químicas, no una, sino dos. Está la composición elemental de las sustancias, es decir, una sustancia, una sola sustancia, qué elementos tiene y en qué proporción están, ¿sí? Esta puede ser la fórmula del etanol o la fórmula del éter metílico, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que hay 2 carbonos por cada 6 hidrógenos por cada oxígeno, ¿sí? Un oxígeno, 6 hidrógenos, 2 carbonos. Esa es la composición elemental de las sustancias. Pero hay otra composición química que se refiere a las mezclas, cómo están constituidas las mezclas, cómo están compuestas las mezclas, qué sustancias y en qué proporción se encuentran en una mezcla. Por ejemplo, en la cerveza, de 100 mililitros de cerveza, 4.5 mililitros son de alcohol. ¿Okay? Entonces, esto es otra cosa, no es esto mismo. ¿Okay? Esto es en una sustancia sola, ¿qué elementos hay? Es una composición elemental de las sustancias. En cambio, acá lo que queremos es ver qué sustancias están mezcladas en la cerveza, en una mezcla, ¿sí? Entonces, si el material contiene más de una sustancia, es una mezcla. Sin embargo, nosotros hablamos de composición química sin distinguirlas, ¿sí? Decimos composición química para una y para otra, cuando son dos distintas, ¿sí? Y para eso existe otra vez el sustantivo, existe otra vez el adjetivo, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Y etcétera, etcétera. Y el todo, ¿no? Composición de este todo, composición de este todo. Entonces, aguas ahí, ¿sí? Y luego, ¿cómo diferenciar un artrópodo de una mezcla de artrópodos? Porque cuando yo estudié, a mí me enseñaron que lo que distinguía a las mezclas de las sustancias es que las sustancias tenían una composición constante y que las mezclas tenían una composición variable. Pero yo creo que no aplica, ¿sí? Porque miren, un grillo, un insecto, yo podría pensar que su composición es una cabeza, un tronco, un abdomen y 6 patas, ¿sí? Y esto lo distingue, esta composición lo distingue de los arácnidos, de las arañas, ¿no? Una cabeza, un tronco, perdón, estos no son abdómenes, son antenas, 2 antenas y 8 patas, ¿sí? Entonces es una composición distinta. Entonces yo puedo distinguir una de la otra, y por supuesto que tiene. Entonces, composición variable, ¿sí? Adivinar, yo tengo en un frasco, tengo 2 grillos y 8 arañas, o 4 grillos y 6 arañas, o 5. Sí, claro, el frasco es variable, pero eso es composición de la mezcla.
composición sustancial de la mezcla, ¿no? Composición, no sé, de artrópodos de la mezcla, ¿sí? Pero realmente estos dos grillos siguen teniendo una composición constante. Estos 8 arañas siguen teniendo una composición constante, etcétera, etcétera. Eso tuvo sentido y razón cuando pues no se conocía todo esto de ahora, ¿no? No se sabía qué eran, y entonces decíamos, composición constante, ¿no? Hacías el análisis, los antiguos del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿sí? Y encontraban siempre la misma composición, y dijeron, es una sustancia. Y cuando encontraban composición variable, no estaban hablando de las partes del insecto, de las partes del artrópodo, perdón, sino que estaban hablando de la cantidad de grillos y de la cantidad de arañas. Son dos cosas distintas, porque una es composición elemental de las sustancias y otra es composición sustancial de las mezclas, ¿sí? Entonces, muy bien. Enlace químico. Enlace químico, pues también es muy difícil, ¿no? Porque, ¿qué es enlace químico? ¿Es una fuerza? Hay quien lo define como una fuerza. Es algo aparte, además de los átomos, estoy pensando, ¿no? Molécula de hidrógeno. Está átomo de hidrógeno y una cuerdita que los amarra, ¿sí? Como si esa cuerdita fuera aparte, distinta, extra de los átomos. Hasta los átomos completos, el átomo de hidrógeno, el átomo otro de hidrógeno, y luego hay algo extra que los amarra, ¿sí? Y esa es un poco la idea que estamos insinuando en los alumnos, ¿sí? Entonces dicen, ¿hay 3 tipos de enlace? Ay. O es uno solo, ¿sí? El tipo de enlace determina las propiedades. Todas estas preguntas que estoy poniendo aquí, a mí me causan inquietud, me causan problema. Sí, vamos a ver si eso, ¿qué podemos decir? Tipos de enlace, ¿no? Este es conocidísimo, este triángulo es conocidísimo, el iónico, covalente y metálico. ¿Y sí o no? Vamos a ver, ¿sí? Pero, sí es cierto, sí puedes ir de totalmente covalente a totalmente iónico, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de un espectro, ¿no? Que va cambiando gradualmente desde no polar, polar, hasta totalmente iónico, ¿no? Normalmente decimos que más del 50% del carácter iónico, pues ya es iónico, y menos del 50% es covalente, aunque sea polar, ¿sí? No quedan 3. ¿Y el enlace metálico dónde quedó? No quedan 3. ¿Y aquí cómo cabe el enlace metálico, no? Esta otra tengo bronca, ¿no? Dice el sulfato de amonio. Dicen, si tiene enlace iónico, pues es iónico, ¿no? La sustancia es iónica. Y sin efecto, pero aquí en el sulfato hay 4 enlaces covalentes. O te dicen, si tiene enlaces covalentes, es covalente. Pues aquí tiene 4 enlaces covalentes. Si no, esto es un ion. Y el sulfato de amonio, pues es ¿cómo se llama? Es una sustancia iónica. Y si además tomamos en cuenta los enlaces covalentes del amonio, pues hay 8 enlaces covalentes. ¿Por qué decimos que es iónico? Si le decimos al alumno, si tiene enlaces covalentes, pues es covalente. Si tiene enlace iónico, es iónico. Pues ¿cómo? Luego después le hacemos un examen al alumno y como el alumno no va a entender y se va a confundir, pues ¿qué hacemos? Se la ponemos mal, ¿no? Lo reprobamos. ¿Qué no entiendes? Pues está mal dicho, porque son enlaces covalentes más que lo iónico, ¿no? O menos, no sé cómo podemos aquí evaluar la situación. ¿Sí? Yo creo que lo que hay que clasificar no son enlaces, sino sustancias. Y hay 2 grandes categorías, ¿sí? Las que forman redes y las que no forman redes, ¿sí? Las que forman redes son 3, las metálicas, las iónicas y las covalentes reticulares. Y las que no forman redes son las moleculares y atómicas, ¿no? Aquí va a estar el agua, va a estar el dióxido de carbono, va a estar el ácido acetilsalicílico, va a estar la sacarosa, ¿sí? Va a estar los gases nobles, etcétera, ¿sí? Por los gases nobles tengo que hablar de las atómicas. Y acá van a estar prácticamente todos los sólidos. Aquí van a estar los metales, una red metálica.
Aquí va a estar una red de iones, ¿no? Las sustancias iónicas, y aquí van a estar los covalentes reticulares, que son una cadena inmensamente grande de enlaces covalentes, ¿sí? Pero, ¿qué distingue a unos de otros? Pues que son redes, ¿sí? ¿Estos qué van a ser? Y aquí ninguno va a ser gaseoso, ¿eh? O prácticamente ninguno. Creo que por ahí me dijeron que había uno que sí era gaseoso, ¿sí? Pero la mayoría van a ser sólidos. Rara vez vamos a encontrar un líquido metálico, el mercurio, el galio, ¿sí? Rara vez vamos a encontrar sustancias iónicas líquidas, pero sí las hay, ¿sí? Y covalentes reticulares, primero hay muy pocas sustancias covalentes reticulares. El diamante, el dióxido de carbono, y casi párale de contar. Pero sí hay muchas mezclas que contienen, que son covalentes reticulares, como las cerámicas, ¿sí? Obviamente, pues estoy hablando de una sola sustancia. Y acá tenemos de todo. Tenemos gases, tenemos como el CO2, líquidos como el agua y sólidos como el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Aquí hay de todo. Entonces, ¿pero cuál es la pregunta? ¿Forman redes o no forman redes? Sí, evidentemente las propiedades no tienen que ver con el enlace, con el tipo de enlace, porque estas son las que tienen más alto punto de ebullición, el diamante, las que son más sólidas, ¿no? Y sin embargo es puro covalente. Y en cambio, entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea sólido? Pues las redes, porque no es lo mismo partículas sueltas que formar una red grandotota, que se mueve toda junta, etcétera, etcétera, que es totalmente sólida, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces no es el enlace el que te da las propiedades, es el tipo, la estructura, la que te da las propiedades. Y hay tres que tienen una estructura parecida, de redes, y hay una cuarta que no forma redes. ¿Sí? Entonces, y además hay otra cosa interesante con esta clasificación, ¿no? Porque no solo está en función de las estructuras, sino también está en función de las propiedades. Por ejemplo, las metálicas tienen un alto punto de fusión, conducen la electricidad en sólido, son sólidas, y en líquido también, ¿sí? Las iónicas tienen un alto punto de fusión, pero no conducen la electricidad en sólido, pero sí las conducen en estado líquido, si es que las logras fundir, ¿no? Fundes el cloro de sodio a 800 grados y allí haces el experimento y te conduce. Y también, por supuesto, funden en solución acuosa, ¿sí? Las covalentes reticulares, aburridísimas, aburridísimas. Alto punto de fusión, sí, pero ni conducen en sólido, ni conducen en líquido, nada, ¿sí? Las moleculares y atómicas, pues también son aburriditas. Sí tienen bajo punto de fusión, pero tampoco conducen la electricidad ni en sólido ni en líquido, ¿sí? Ni en gas. El agua, ¿conduce la electricidad? No. ¿Quién conduce la electricidad? Los iones, cuando haces una solución salina, que se mueven a través del agua, esos son los que sí conducen la electricidad. Pero el agua solita no conduce, el agua destilada no conduce la electricidad. ¿Sí? Tenemos que hablar no tanto del triángulo de los enlaces, sino del tetraedro de las sustancias, donde están aquí en un vértice las iónicas, en otro las covalentes reticulares, las metálicas y las no reticulares. Y aquí deben de caber todas, ¿no? Las 204 millones de sustancias deben de caber en este tetraedro. Yo nada más estoy poniendo algunas que caen en algunas aristas de este tetraedro, pero debe haber más, ¿no? Aquí en los lados debe haber algunas, en el seno del tetraedro también debe haber otras. Pero miren, por ejemplo, cloruro de sodio, que es el ejemplo, ¿no? El más representativo de las sustancias iónicas, apenas es 60% de carácter iónico. El carácter iónico va de aquí de la base hacia arriba. En la mitad es, de aquí para acá son iónicas, de acá para acá son no iónicas. El sodio, apenas es 60% de carácter iónico. El fluoruro de cesio apenas es 90%. No hay ninguno en el vértice de los iónicos al 100% iónicos que esté aquí en el vértice. ¿Sí? Sí hay en el no reticulares, completamente no reticulares, es el hidrógeno. Pero, por ejemplo, el yodo tiene ciertas propiedades metálicas, ¿no? El brillo metálico, tiene brillo metálico. El mercurio, bueno,
Entonces, el ion es como un no reticular que se quiere hacer metálico, ¿sí? El agua es una no reticular que se quiere hacer iónica. El mercurio es un metálico que como que se quiere hacer no reticular. El grafito, pues es no reticular, claramente, como el diamante, pero tiene propiedades metálicas. De hecho, es el electrodo por excelencia en los experimentos de electroquímica, ¿sí? Entonces, tiene, sí, por supuesto, una parte de su estructura es completamente covalente reticular, pero hay otra parte que tiene que ver que están deslocalizados los electrones y se puede conducir la electricidad. Y el dióxido de silicio, sí, covalente reticular, pero hay quien lo clasifica como iónico, ¿no? Al dióxido de silicio. En fin, ¿sí? Creo yo que es más fácil clasificar sustancias que clasificar enlaces, ¿sí? Y que eso sí está fuertemente relacionado con las propiedades. Enlace, ¿sí? Voy a poner cargas puntuales, aunque ya sabemos que en la cuántica no hay cargas puntuales, lo que hay son dominios electrónicos, pero nada más para poder hacer esta discusión, ¿sí? ¿Qué es el enlace químico? Es esto: una partícula positiva, otra partícula positiva, dos partículas negativas, ¿no? Los núcleos o cores y los electrones. Entonces, si fueran si fueran cargas puntuales, ¿qué es lo que yo vería? Yo vería 1, 2, 3, 4 atracciones, las que están en verde. Y vería solamente dos repulsiones, la de positivo-positivo y negativo-negativo. Entonces, primero, son más las atracciones. Y segundo, son más intensas porque están más cerca, están en los lados del cuadrado. En cambio, eso están en las diagonales del cuadrado, ¿sí? Están más lejos, ¿sí? Entonces, y acuérdense que las fuerzas eléctricas varían dramáticamente con la distancia. A más distancia, más débil es la fuerza. A más distancia. En cambio, aquí son fuertes. Entonces, las atracciones ganan de todas, todas. ¿Por qué se forman las sustancias? ¿Por qué se forman los enlaces? ¿Por qué se forman los compuestos? Pues porque esto es más estable, porque ganan las atracciones sobre las repulsiones, ¿sí? Y entonces, si fuera al revés, pues no se formaría ni un solo enlace. Pero se forman por esto, ¿sí? Porque son más las atracciones y más intensas que las repulsiones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué interacciones químicas hay? Hay de dos tipos. Las que se dan entre núcleos y electrones adentro de la partícula o adentro del sistema, dentro de la estructura, ¿sí? Y las que se dan entre partículas vecinas. Adentro de la estructura, lo que tenemos son una cadena de estas cosas, ¿no? De un sistema de dos electrones con dos cores, donde core se refiere al núcleo y a todos los electrones internos, los cores, ¿sí? Dos electrones con dos cores. Y entonces, ¿qué hacemos? Armamos toda la molécula o armamos todo el ion o armamos todo lo que sea, ¿sí? A base de una cadenita, un racimo de estas XY, 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 ¿sí? Entonces son núcleo electrones. Aquí que hay una interacción de dos electrones con dos cores como la que vimos justamente en la imagen anterior, ¿sí? Y hay otra, la de muchos electrones con muchos cores. Este de acá es el enlace covalente típico y este de acá es el enlace metálico típico. Pero hay más, porque lo que llamamos enlace iónico es una interacción entre partículas vecinas, entre el ion sulfato, que es una partícula, y el ion amonio, que es otra partícula distinta, ¿sí? Adentro, ellos tienen interacciones nucleoelectrónicas, pero entre ellos es una interacción entre partículas vecinas, ¿sí? Y hay otra situación en la cual tenemos una interacción entre partículas vecinas, que son moléculas neutras interactuando con otras partículas, con átomos, con iones o con moléculas, ¿sí? Estas se llaman interacciones dipolares, ¿sí? Estas moléculas son neutras, pero pueden tener un momento dipolar, pueden ser polares o no polares. Y entonces su interacción con otros átomos, con otros iones o con otras moléculas son las interacciones dipolares. Esta interacción es muy fuerte, la de dos electrones con dos cores. Esta de muchos electrones con muchos cores es muy fuerte. Y esta de entre partículas vecinas pero cargadas es muy fuerte también. Entonces a estas tres les llamamos enlaces: enlace covalente, enlace metálico y enlace iónico.
Y a esto interesante. No se pueden describir bien, correctamente, más que con ayuda del cuerpo teórico de la mecánica cuántica. ¿Sí? Aquí requerimos, para describirlas bien, no se puede hacer como hice yo hace rato con cargas, ¿cómo se llama? Puntuales, ¿no? Con puntos cargados, no. Se tiene que hacer, si lo quiero describir bien, con mecánica cuántica. En cambio, el enlace iónico y las interacciones dipolares sí se pueden describir con modelos clásicos, ¿sí? Sin mecánica cuántica, o sea, con ley de Coulomb. Y es la interacción eléctrica entre partículas vecinas. Déjenme ver si lo podemos escribir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo si tengo una sustancia polar, cloruro de hidrógeno, por ejemplo, y aquí hay una cierta polaridad porque son de distinta electronegatividad el cloro y el hidrógeno. De este lado se acumula carga negativa, lo que hay es un defecto de electrones, por lo tanto es una carga positiva, tiene que ser del mismo, ¿no? La magnitud para que esto sea neutro, y entonces, pero hay polaridad. Si pasan muy cerca y suficientemente despacio, ¿no? Cerca una de la otra, ¿qué puede pasar? Déjenme ver, ¿sí o no? Oink, se acercan, ¿sí? Entonces, todo el hidrógeno es gaseoso a temperatura ambiente, pero si yo voy bajando la temperatura, si voy enfriando o si hago presión, en algún momento se van a encontrar y va a cuajar como un líquido el cloruro de hidrógeno. Así, exactamente de esta manera, donde la parte positiva de uno pues se va a ser atraída por la parte negativa del otro. Es una interacción entre partículas vecinas. No obstante que aquí haya una interacción nucleoelectrónica de tipo covalente. Aparte, hay esta otra interacción entre partículas vecinas, como en el caso de los iones, ¿no? Sulfato de amonio. ¿Sí? Que es la cosa. Ahí está. Definiciones que no definen. Dice, química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios. No, pues a todo dar. Está en todos los libros, está en todos los cursos. Pero, ¿qué pasa si con ayuda del PowerPoint saco la química y pongo la física? Pues que esta definición también aplica para la física. Entonces no es una definición, porque una definición tiene que decirme dónde acaba una, dónde finiquita, dónde finaliza, perdón, y dónde empieza la otra. Pero si aplica para las dos, entonces no define. Si las dos estudian la materia, la energía y sus cambios, pues ¿cuál es cuál, no? Entonces, no, yo creo que podemos tener una mejor definición, porque la química no estudia todo lo relacionado con la materia y con sus cambios y con su energía, solo un pedacito, solo aquello relacionado con los procesos en los que se forman unas sustancias a partir de otras. Todo lo relacionado con los procesos en los que se forman unas sustancias a partir de otras. Esta es la clave del asunto. Procesos en los que se forman unas sustancias a partir de otras. Lo demás lo estudian otras ciencias, ¿no? La física estudia aquellos cambios de forma, aquellos cambios de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que la sociología también estudia cambios, ¿no? De la materia, porque cuando hay migraciones o cuando hay cualquier otra cosa, eso lo estudia la sociología y no lo estudia la química ni la física. ¿Sí? Entonces, así se define. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo distinguir si un proceso natural es un proceso químico o no? Bueno, me tengo que hacer varias preguntas. La primera, ¿se conservan las sustancias? Si sí se conservan, son físicos. Si no se conservan, me vengo para acá, por la roja, ¿sí? Conste que conservación de la materia del Lavoisier no implica conservación de las sustancias. En un proceso químico, en una reacción química, lo que define una reacción química es que no se conservan las sustancias, ¿sí? Ahora, aquí hay que preguntar, ¿se conservan los núcleos? Si no, es un proceso nuclear, no es un proceso químico, ¿sí? Si sí, tengo que volver a preguntar, esta
Este proceso fue realizado a través de, mediante agentes biológicos como pueden ser enzimas, levaduras, qué sé yo. Si sí, es algo bioquímico, es un cambio bioquímico. Y si no, entonces sí es químico. Hasta entonces podemos decir. Entonces aquí sí puedo distinguir claramente de cambios físicos, cambios nucleares y cambios bioquímicos. Y no quedarme con la falsedad de que los cambios químicos son irreversibles y los cambios físicos son reversibles. No es cierto, ni en un caso ni en el otro. ¿Sí? Finalmente, ya acabé, ¿sí? Son 6:03, 6:02. Una verdadera perla, ¿sí? Yo sé que muchos de la audiencia son jóvenes, que nacieron ya en este milenio, que son jóvenes del siglo XXI, lo cual me congratula mucho, me da mucho gusto que así sea, porque el mundo es de los jóvenes y el futuro obviamente es de los jóvenes, ¿sí? Pero también sé que en la audiencia hay algunos de mi generación, hay algunos, pues sí, ya de mayor edad, y ustedes recordarán, los que son de mi generación, los que son de mi edad, recordarán cómo nos enseñaron el concepto de mol. Nos decían, es el peso molecular expresado en gramos. Esa era la definición, ¿sí? Y bueno, ni es peso, ni es molecular, ni se expresa en gramos. Gracias. Muchas gracias, Plinio, por tu plática. La verdad es que siempre resulta muy interesante lo que ocurre con las definiciones que están en los libros, que además nos aprendemos y que insistimos en que el alumno memorice, ¿no? Y pocas veces reflexionamos en que, pues, no son del todo ciertas y porque esté en el libro no necesariamente es correcta. Abrimos este espacio para preguntas, ya sea que quieran abrir su micrófono o a través del chat. Aquí la maestra Guadalupe Rocha dice que el cambio, el concepto de mol cambió hace algunos años y pues, sí es lo que decías, ¿no, Plinio? O sea, van cambiando. Claro. Sí, la ciencia es de las actividades humanas de las menos dogmáticas, ¿sí? O sea, todo el tiempo está todo cambiando y nunca nos creemos que algo ya está decidido y definido, etcétera. Va cambiando. Pero curiosamente, la enseñanza de la ciencia es sumamente dogmática, sigue siendo sumamente dogmática. Entonces, por eso pasa eso que dices tú, ¿no? Hay una definición y ya se queda para los siglos de los siglos, aunque los que están haciendo la investigación en la frontera, a ellos sí le van cambiando, ¿sí? Y en efecto, a todo dar que esos conceptos, esas definiciones van cambiando, se van ajustando a lo nuevo que conocemos y a mejores maneras de definirlos. Es decir, esa idea de peso molecular expresado en gramos en su momento fue útil, ¿sí? Pero ya ahora, ya con lo que sabemos y con otras maneras de explicarlo, ya termina siendo un obstáculo epistemológico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir su micrófono o si nos quiere escribir. Dice Axel Arturo, en ese caso, ¿cómo se expresaría ese concepto de mol? Bueno, pero esa sí está difícil. Por eso Pero el concepto evasivo, ¿no? un poco con que me tengan, que sean condescendientes conmigo, ¿sí? El asunto es el siguiente. Teníamos las masas relativas, que eran números. Era simplemente cuántas veces pesa más un átomo de carbono respecto a un átomo de hidrógeno, 12. ¿Cuántas una de nitrógeno respecto a hidrógeno? 14. ¿Sí? Pero luego en algún momento la ciencia avanzó tanto que pudimos determinar exactamente cuánto pesa un solo átomo de hidrógeno, que es algo así como 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, o sea, 1.66 cuatrillonésimas de gramo. Entonces, para cuando eso ocurrió, toda la química, todos los artículos, todos los libros, estaba escrita con las masas relativas, con los números 12, 14, 16, etcétera, ¿sí? Entonces, era económicamente, ¿no? No era muy económico ni buen negocio volver a reescribir toda la química que se había hecho durante el siglo XIX con los nuevos números, que además eran los números espantosos, porque eran cuatrillonésimas o trillonésimas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue buscar qué número de átomos de hidrógeno pesan un gramo.
¿Qué número de átomos de carbono pesan 12 gramos? ¿Qué número de átomos de nitrógeno pesan 14 gramos? Y entonces lo que se encontró es que ese número era 602.200 trillones de átomos, ¿no? O de moléculas o de lo que fuera. Y entonces es el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Pero para hacerlo más fácil, se hizo un cambio de unidades y en vez de decir 602.200 trillones, se hizo un cambio de unidad y ahora todo eso va a ser la unidad. En vez de contar de uno en uno, vamos a contar de 602.200 trillones en 602.200 trillones. Como el caso de las docenas. En vez de pedir 48 tortillas, pedimos 4 docenas. ¿Sí? La unidad ahora es la docena. Entonces, eso ocurrió. Y entonces, y se le llamó mol. ¿Sí? Y entonces, se empezó a usar tanto la mol y la mol y la mol y la mol, que se consideró que era conveniente que se volviera una unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ponerla en el Sistema Internacional de Unidades. Pero el gramo es la unidad de la magnitud masa. El newton es, perdón, el kilogramo de la unidad masa, el newton de la fuerza, el metro de la longitud, etc. ¿A qué magnitud estaba relacionada? ¿Con qué magnitud estaba relacionada la mol? Pues con ninguna. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, los Homo sapiens, los científicos, los físicos y los químicos de la época? Pues se inventaron una magnitud. Y se inventaron la magnitud que se llama cantidad de sustancia. ¿Pero qué es cantidad de sustancia? Vete tú a saber. ¿Sí? Porque además no aplica. Porque nosotros usamos la mol para hablar en electroquímica de una mol de electrones, ¿no? La constante de Faraday está asociada a una mol de electrones. En cuántica hablamos de una mol de fotones. En termodinámica hablamos de una mol de enlaces. Nada de eso tiene que ver ni con sustancia ni con, ¿no?, cantidad de sustancia. Entonces, para mi gusto, es uno de los grandes errores, ¿no?, que ha habido y que ha hecho que sea muy difícil enseñar química, porque eso de cantidad de sustancia es incomprensible, no hay una buena definición de cantidad de sustancia, y entonces el alumno no entiende de qué se trata la mol. Entonces, si me preguntaba, ¿cómo se llama? Axel, ¿sí? Creo. Me preguntaba Axel cuál sería la definición de sustancia. Pues si te vas a la UPAC, pues te va a decir que es la unidad de la cantidad de sustancia, ¿no? Que es mol, es la unidad de cantidad de sustancia. Si me preguntas a mí, te voy a decir que es una unidad, un cambio de unidades aritmético, que en vez de usar 602.200 trillones, vamos a usar 1, la mol, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar todo el tiempo con la mol y nos va a dar igual si son cuántos átomos sean o cuántas moléculas sean. Pero, por supuesto que esto que estoy diciendo es herejía pura, herejía absoluta. Me van a descomulgar, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Pero no, tampoco hay que espantarse, yo no tengo ningún poder ni ninguna autoridad. Ese asunto de cantidad de sustancia, pues me va a sobrevivir a mí y nos va a sobrevivir, creo, a todos nosotros, ¿no? Inclusive a los jóvenes del tercer milenio, nos va a sobrevivir y ahí va a quedar y va a seguir siendo difícil entender química debido a esa mala definición. Pero bueno. Precisamente la maestra Guadalupe Rocha preguntaba si se relaciona directamente con el número de Avogadro. Me parece que, bueno, ya lo expresaste, ¿no? Sí, claramente que sí, ¿no? Es decir, yo no estoy haciendo distinción entre el número de Avogadro y mol. Estoy diciendo que es lo mismo. Sin embargo, en la definición, ¿cómo se llama?, aceptada por la comunidad química, son distintos, ¿sí? Y entonces, mol es la unidad y número de Avogadro es una especie como de constante de proporcionalidad, ¿no? Que tiene que ver eso. Entonces, es difícil de entender eso, pero así lo usan ellos. La maestra Maru Colza dice, creo que algo que confunde mucho a los estudiantes es que usamos las mismas palabras para cosas distintas. Por ejemplo, núcleo del átomo, núcleo de los planetas o núcleo de la célula, y así hay muchos. Sí, claro que sí. Parte del asunto es que nos podemos dar clase de la manera que queramos, porque nuestros alumnos son inteligentes, ¿sí? Y lo que ellos van a hacer fue lo que hicimos nosotros, leer entre líneas. Entonces, aunque estuviera mal definido, nosotros leímos entre líneas. Y aunque a mí me dijeron peso molecular expresado en gramos, yo sí entendí que era la mol,
pero tuve que leer entre líneas, ¿sí? Y entonces nuestros alumnos, nuestros jóvenes, que son sumamente inteligentes, van a entender entre líneas, pero cuando den clase, la van a volver a dar de la mal manera en que está dada. Entonces, en efecto, ¿sí? Pero de esto está lleno no nada más la química. En historia hay conceptos que son así fósiles, ¿no? Que son fósiles. En derecho hay fósiles del derecho, en literatura hay fósiles, porque todo es parte de la historia y no podemos abstraernos de la historia. Y la historia, hay muchas cosas que van más lento que lo que hace la investigación. La investigación va así. Y de eso a llevarlo a los libros y luego llevarlo a las aulas es muy lento. Y entonces terminamos enseñando los conceptos y las ideas de hace 40 años o de hace 50 años, cuando ya los investigadores ya andan en otra onda, ¿no? ¿Sí? Y entonces pues, es parte del problema, pero sí, en efecto. Sí. Elisa Favila dice, ¿consideraría conveniente hacer estas precisiones de conceptos desde nivel secundario aunque no esté haciendo libros? Yo digo que sí. Yo digo que siempre ayuda más decir la verdad que decir lo que no es verdad, ¿sí? Pero tampoco hay que ponerse muy estricto con el asunto. Simplemente es mencionarlo, decirlo, pero no, por ejemplo, no reprobar a alguien porque no lo dice como tú se los dijiste. No, no, porque lo van a encontrar en los libros y pues ni modo, tienes que ponérsela bien aunque esté mal dicho en el libro. Pero que sí es importante es repetirlo, 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 y que al menos yo se quedó con la idea de que hay dos maneras de decirlo, ¿sí? Punto. Y aparte, vuelvo a insistir en la cuestión de que nuestros alumnos no son robots, ni tampoco son disminuidos mentales, no, nos llevan a nosotros, ¿no? En inteligencia y en habilidad, porque son otra generación y porque nosotros estamos ya muy casados con lo que sabemos nosotros, ¿no? Bueno, no nos van a llevar, somos iguales, ¿no? Eso es más bien. Pero son muy listos, ¿sí? Entonces sí nos van a entender, ¿sí? Vale la pena, empezar con algunas cosas desde secundaria, no estaría nada mal, pero tienen que ser conceptos muy simples, muy directos, muy concretos, ¿sí? Y no cosas abstractas, ¿no? Sí, por ejemplo, hablar de orbitales, pues no, para nada, ¿no? Uh -huh. Claro. Elizabeth Villegas dice, doctor, ahora que ha cambiado la enseñanza en la educación media superior y ahora utilizamos progresiones como dosificar, ¿cómo dosificar o cuál es la sugerencia para abordar contenidos de química para, ay, pero se me movió, perdón, para dar lo mínimo necesario, puesto que los programas de estudio son muy ambiciosos y pareciéramos no disponer de tiempo necesario para abordar todo? ¿Alguna sugerencia bibliográfica como orientación? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con la maestra Elizabeth Villegas. Ese es otro de los problemas, que tenemos química en secundaria, luego vamos a tener química en bachillerato, por lo menos un curso, aunque hay veces que el que vayas al área va a tener 2 cursos. Y luego tenemos un primer curso en las carreras de química. Bueno, en cada uno de ellos queremos abordar toda la química, toda. Y yo digo, pues que no hemos aprendido de los videojuegos. En los videojuegos no te dan todo. O sea, te dicen, tal nivel 1. Mientras no domines el nivel 1, no pasas al nivel 2. ¿Sí? Y entonces tendríamos que ponernos de acuerdo los químicos, ¿no? La comunidad química, para decir, esto nada más en secundaria, esto que sigue nada más en bachillerato, y esto que sigue ya arriba, ¿sí? Y no lo hemos hecho, volvemos a dar toda la química, toda completa. Perdón, pero otra vez, no es exclusivo de la química, es de ese nivel, pero que sí, de todos modos, sería conveniente que hubiera ojos frescos, ojos no prejuiciosos, que desde otro punto de vista, que podría ser el nuestro, el de las universidades, le echábamos un ojito, sobre todo a la parte conceptual, ¿sí? Yo creo que la otra parte, la parte comunitaria, la parte de inclusión, la parte de equidad de género, esa a mí me parece muy buena porque es lo que está ahorita en el mundo, en la parte de educación, es la moda, ¿sí? Es lo que los expertos están diciendo que se haga. Y creo que quede quien quede, ¿no? En el poder, ellos van a buscar la manera de que se haga lo correcto, lo que debe de hacerse en esta época, ¿no? Que es
ya estamos en el 23 del siglo XXI, ¿no? Ya no podemos darnos el lujo de seguir manteniendo ideas del siglo pasado, ¿sí? Entonces, pero sí, no estaría mal echarle un ojito. Parece que no solo hay errores conceptuales, sino que hay un montón de errores tipográficos y ortográficos, ¿no? Entonces, todo eso hay que corregirlo, pero eso no quiere decir que por corregir lo tipográfico y lo ortográfico, echemos para atrás toda esta cosa moderna, única, original, que es el signo de los tiempos, que todo es este rollo de la comunidad, de los equipos, de los proyectos, esa parte que aquí la hemos peleado mucho en la MADEMS, ¿sí? Y la hemos peleado mucho en educación en general, en todos lados. Pues ahora qué bueno que se les ocurrió, qué bueno que lo están haciendo. Sí, ahora hay que sacar la lupa y vigilar que corra bien el asunto y opinar y dar consejos, bueno, opinar, dar consejos, dar ideas para que esto funcione bien, ¿no? Y que no se quede en una cosa terrible. Uh-huh. La maestra Creo dice, ¿qué opina de usar progresiones en lugar de contenidos en la educación media superior? ¿Y qué opina del cambio curricular en la disciplina de química, ahora la materia y sus interacciones? Sí, pues lo mismo que estaba yo diciendo, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo con calma. Yo lo más que he hecho es ojeado, no me he metido así ver con todo cuidado qué errores hay, etcétera, etcétera. Hay que verlo con cuidado, pero también hay que ser respetuoso y hay que dar el voto de confianza a lo que ya se hizo, y no nada más, pues porque no lo hice yo, va a estar mal, ¿no? Entonces, no, pues vamos a ver qué es lo que se está diciendo y vamos a escuchar. Nosotros tuvimos, la semana pasada tuvimos una invitada de España, ¿sí? Que ella, pues no sabe nada de la grilla mexicana. No sabe qué es Morena, no sabe qué, tiene ideas, ¿no? O sea, sí, alguna idea del PRI, quizás, pero del PAN no, etcétera. Entonces, y entonces una conferencia que tú decías, oye, pues estás, haciendo apología de los libros de texto gratuitos, ¿no? Ella sin saber, ¿eh? Pero porque de lo que habló fue de comunitarismo, de inclusión, de equidad, de género. Entonces yo creo que eso es rescatable y que no se debe de dejar lo más por lo menos, ¿no? Pero sí hay que componerlos, porque si hay errores, y son errores conceptuales, no se vale. Y si hay errores tipográficos, tampoco se vale, ¿sí? Pero, pero no, con esa excusa, con ese pretexto, echar para atrás la vanguardia en educación, que es lo que está ahora, pues, campeando en todo el mundo, ¿sí? En Europa y aquí. Uh-huh. Uno de los participantes dice que es docente y pertenece a la Sociedad Química de México y le agrada la oferta que proporciona a los profesores. La maestra Elizabeth Villegas dice que los libros de educación media superior que ahora incluyen progresiones del área del conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología tienen un enfoque biológico y dejan a la química orgánica en el abandono. Es que no le gusta la química orgánica, no es cierto. Sí, yo creo que, bueno, yo no ahora, sino hace muchos años, cuando el CCH cambió su plan de estudios, pues estoy hablando, no sé, de los 90, a mí como, o sea, le pidió su opinión a la Facultad de Química, y en aquel entonces el director era Andoni Garritz, y entonces Andoni Garritz me pidió que yo diera mi opinión. A mí me pareció maravilloso, porque era el agua, el suelo, el aire, o sea, eran cosas así como más, y había que hablar de dónde traías el agua, y a mí me gustó mucho, y yo le puse palomita. Pero luego después tuve que dar clase en bachillerato de eso, y era extraordinariamente difícil, ¿sí? Y lo que yo vi es que la química estaba perdida en la geografía humana, que la geografía humana era el eje y que la química estaba espolvoreada por todo lo demás. Y eso sí, estoy muy en desacuerdo, porque te pierdes la química. Para juntar las cosas, pues era una dificultad, ¿no? Hablabas de agua y tenías que hablar de la tensión superficial, ¿sí? Y también habías hablado ni de moléculas, ni de elementos, ni de sustancias, ni de materiales, de nada. Entonces, yo pensaría que sí debe de ser el eje, el tronco debe ser la disciplina, ¿sí? Y luego, ¿cómo se llama? Debe de estar ¿cómo se llama? Las ensaladas, lo que le pones a las ensaladas. El aderezo. El aderezo. El aderezo debe ser la geografía humana, pero no al revés, ¿sí? La disciplina debe ser el eje, la ensalada, y debe ser lo otro, ¿no? Y entonces,
para que así sea. Entonces yo creo que puede haber ese problema con este asunto de las progresiones del área, puede ser que esté diseminada la disciplina y que entonces no tenga orden, no tenga lógica, no tenga continuidad, y eso hay que revisarlo y hay que buscarle una manera en que congenien ambas, ¿sí? No en regresar a lo de antes, que no tenía nada que ver con las progresiones, pero sí ver cómo lo componemos, ¿no? Casi estoy seguro que en química o sea, va a estar así dispersa la química y que va a ser, bueno, y en todas las disciplinas y que va a ser muy difícil juntarlas. Vas a necesitar docentes muy expertos, ¿sí? En ambas cosas para que puedan juntarlas. Pero en general, los docentes somos expertos en nuestra disciplina y muy inexpertos en toda esta otra cosa nueva, ¿no? Entonces, nos va a costar trabajo. Claro. La maestra Dolores pregunta si tienes alguna literatura que recomiendes para trabajar con secundaria, ahora que se trabajan por procesos de desarrollo de aprendizaje. No, no, maestra Dolores, la verdad es que no tengo. No, es que esto es muy nuevo. O sea, no existía, ¿no? En los planes de estudio anteriores, en los libros anteriores, no existía. Esto es una cosa con la que nos vamos a enfrentar ahorita y puede terminar en un tremendo fracaso o puede terminar en algo muy bueno, ¿no? Entonces, yo pensaría que lo que hay que hacer aquí es, pues, la buena fe, la buena voluntad y tratar de cooperar todos para que esto termine siendo un éxito, termine siendo algo positivo, algo a favor, y que, porque si es fracaso, vamos a regresar a lo de antes, y no es lo correcto. Claro. Si ya no hay más comentarios, algo que todavía quieran escribirle al doctor Plinio en lo que comparto el reconocimiento que te voy a hacer llegar después, Sí, Plinio. Dice, a ver, aquí está. Dice la delegación por la de la Olimpiada Nacional de Química, la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y la Red de Docentes Transdisciplinar de México otorga el presente reconocimiento al doctor Plinio Jesús Sosa Fernández por haber impartido la conferencia Las palabras y la química en el marco del ciclo de conferencias Retos de la didáctica de la química el 6 de septiembre del 2023 a través de la plataforma Cisco Webex. Firma el doctor Jorge Luis Hernández Cortés, director de la Facultad de Ciencias Químicas, y firma también un servidor como delegado en Puebla de la Olimpiada Nacional de Química. Yo te agradezco mucho, Plinio, otra vez. Perdón, hay una pregunta que te va a hacer, Itzel, sí, permíteme tantito antes de despedirnos. Itzel. Que dice que siempre no, pero. Bueno, yo te agradezco mucho, Plinio, que te hayas dado el tiempo, que no coincidimos de repente, se nos pasó la fecha a ti y a mí de la primera que íbamos a hacer, pero bueno, sí. te agradezco mucho, Plinio, me parece que es muy enriquecedor siempre escucharte hablar, a las personas que por alguna razón no lo habían, escuchado, pues se dan cuenta, insisto, de que si hay alguien en este país autorizado para hablar de estos temas, pues es el doctor Plinio Sosa, que además, yo siempre le he dicho, me encanta cómo nos vas envolviendo en algo que parecía tan sencillo como son temas de qué sustancia, que desde secundaria la vamos aprendiendo y que nos perdemos. Y es muy curioso cómo llegan los chicos a Olimpiadas Nacionales y te resuelven un problema de cuántica, pero no te definen sustancia o mezcla, que es algo que el doctor Mauricio Castro siempre decía, es que te resuelven una retrosíntesis, pero se perdieron con sustancia, ¿no? Me parece que ahí está el tema a platicar. Y lo que nos dices, ¿no? Me parece que sí tenemos que, al margen de la crítica y del discurso político, tenemos que revisar. Y si siempre hemos pugnado por enseñar de una manera correcta las ciencias, bueno, hay que explorar, no nos podemos quedar así. Creo que el libro de texto de hoy es muy diferente al de los 90 y al de los 80, etcétera, etcétera, y que pasamos por estas transformaciones. Bueno, no los entretengo más. Muchas gracias por asistir a nuestra conferencia. Les pido que estén pendientes vamos a anunciar
la conferencia de fin de mes. Nos quedan 3 para cerrar este ciclo. A los que hayan asistido a todas se les entregará en diciembre también su constancia. Agradezco a la Facultad de Ciencias Químicas por el espacio virtual y a la Red de Docentes Transdisciplinar de México por el apoyo para la discusión. Y sobre todo a ti, Plinio, te admiro mucho, lo sabes, te estimo más y digo, es una suerte saber que se cuenta con amigos tan extraordinarios como tú. Sí. No, gracias Luis Ángel, gracias otra vez por la invitación y es mutuo, ¿eh? Es mutuo tanto la admiración como el cariño. Entonces también es mutuo. Y por supuesto gracias a todos, ¿no? Que nos estuvieron aquí aguantando las herejías que estoy diciendo. y obviamente a Maru, ¿sí? Un saludo y un abrazo y un beso, ¿sí? Entonces, muy bien, Muchas gracias. gracias. Cerramos la sesión. Que estén muy bien y síganos en redes para nuestra próxima plática. Gracias, Plinio. Un abrazo. Bye, nos vemos. Hasta luego.